la bienvenida al asambleísta Esteban Torres. Él es presidente de la Comisión de Reforma Constitucional. Hay varios temas de mucho interés para conversar con él esta mañana, justo en el día en que ya comienza a debatirse la ley de integridad. ¿Qué tal, asambleísta? ¿Me escucha? Muy bien, qué gusto, Jimmy, a las órdenes. Gracias. Estamos con Gustavo Espinosa el tema es cómo comenzamos. Hay tantos temas importantes con usted. Comencemos, Esteban, por el que está tratándose, una reforma constitucional que se está tratando en este momento en la comisión que preside, que tiene que ver con el fondo partidista. Si no estoy mal, de alguna manera apunta a evitar o a que cese el financiamiento de los partidos y movimientos. ¿Es exactamente así? ¿En qué estado está? Esta es una de las dos reformas constitucionales que estaban en tratamiento en la Asamblea. La primera ya fue aprobada, que fue la reforma de las bases militares. Acuérdese usted del artículo 5 Claro. de la Constitución, que en este momento está esperando un nuevo dictamen de la Corte, porque en este tipo de procesos constitucionales hay dos momentos con la Corte Constitucional. El primero, que es el dictamen de vía, en donde al proponente la Corte le dice cuál es la vía específica, si es una enmienda, una reforma o asamblea constituyente, y un segundo momento luego de que esto se haya aprobado para ver su constitucionalidad. En este momento la Corte está evaluando justamente ese segundo momento en la reforma de bases. La otra reforma, que es justamente la que está en nuestra comisión en este momento, es la reforma constitucional a los artículos 110 y 115 respecto de dos cosas: del fondo partidista y del fondo de promoción electoral. ¿Qué es el fondo partidista? Es el fondo económico que se entrega a ciertos partidos, porque no todos cumplen las condiciones, luego de pasar una elección para que supuestamente hagan formación o para que vivan estos partidos. Capacitación. Eh, Exactamente, que ese es el ideal, ¿no es cierto? Que difícilmente se cumple en la mayoría de casos. Y en el segundo, y la segunda parte de la reforma, va al fondo de promoción electoral. ¿Qué significa esto? No es el dinero que se entrega, porque nadie entrega dinero a los candidatos en campaña, sino es el fondo que se da para que haya promoción electoral en medios de comunicación de todos aquellos que se inscriban. Así que esa es la reforma que está en nuestra comisión ahora. Claro. Superó ya el primer debate. No tiene un informe definitorio, no quiso tomar una posición en la comisión en primer debate, eso nos va a tocar a nosotros hacerlo, es decir, no se pronunciaron a favor o en contra de esa reforma. Y cuando esto supere el segundo debate, tiene que ver si es aprobado o improbado en el Pleno, y si es aprobado, seguir el mismo destino de la otra reforma, que es Claro. volver a la Corte para que se evalúe la constitucionalidad. Ya. Esteban, no, me corrige si estoy equivocado, Esteban, pero paralelamente no se está analizando una reforma al Código de la Democracia que apunta más o menos a lo mismo. No a lo mismo, pero está relacionado. Justamente el día de hoy a las 2 de la tarde, en la Comisión de Justicia, vamos ya a revisar el texto final que va a ser presentado nuevamente al Pleno sobre las reformas al Código de la Democracia, que son reformas bastante importantes. Son casi 20 proyectos condensados desde el 2018 que finalmente hoy en la comisión se conocen y en los próximos días en el Pleno se votarán, en donde sí hay reformas al tema económico. Directamente, obviamente, esta es una reforma legal, no ataca a lo constitucional, pero hay relación. Por ejemplo, hay nuevas reformas respecto de la responsabilidad en campaña. Se extiende esto a más personas, desde el jefe de campaña, es decir, hay un poco más de controles a el manejo económico de la campaña, que, como muchos saben, no está directamente relacionado con dinero público. En la ley electoral, cuando uno hace una campaña, tiene ciertos montos que puede gastar, y responsables de ese gasto, pero eso ya son recursos que uno pueda levantar dentro de la misma campaña, ¿no? Entonces sí hay cosas relacionadas, pero no están directamente
dentro de la reforma que es constitucional, que es la que tenemos en la otra comisión. Claro, claro. Esteban, si es que se les corta el flujo económico, por ejemplo, a los candidatos que van a participar en una elección popular, ¿no tienen el temor o la preocupación de que haya capitales de dudosa procedencia que sirvan para financiar la publicidad, por ejemplo, en medios de comunicación que antes la daba el Estado o hasta ahora la está dando el Estado? Sí, como digo, hay que ver si se aprueba y además, en los dos casos, si se aprueba en la Asamblea, todavía esto espera un referéndum ratificatorio Claro, en claro. frente a los ecuatorianos, ¿no? Ese es el último paso que me olvidé de decirles y por eso, luego de que supere la Corte Constitucional, si lo hace, se dispara el proceso electoral. Lo que queremos es ver si estas dos reformas calzan en un mismo momento electoral y estamos informalmente en conversaciones con presidencia, con el gobierno, para ver si hay algún paquete adicional de reformas constitucionales que se puedan sumar a estas para quizás hacer un proceso más robusto electoral con temas de interés mayoritario para los ecuatorianos. Bien, sí, sí, A sí, ver, lo continúa. que ha pasado con el Fondo de Promoción Electoral es que realmente ha sido una motivación para que muchas personas se inscriban sin tener razones específicas para tener éxito en la carrera electoral. Le voy a dar el ejemplo, por ejemplo, de asambleístas en Tungurahua. Siempre los candidatos a asambleístas en Tungurahua superan a las listas nacionales porque hay movimientos locales y en la mayoría de casos son casi promociones de abogados que quieren ver si captan más clientes luego de la elección. Es decir, sí se ha pervertido bastante el proceso electoral. Quizás la idea de financiar la promoción electoral tuvo una idea positiva, ¿no es cierto? Equidad de armas en momento de promocionarse en medios de comunicación, porque eso no significa que en el resto de campañas no tenga desigualdad de fondos, por supuesto, eso se sabe, pero yo creo que sí ha llegado a una perversión bastante importante al ver de tener 15, 16, en muchos casos provinciales, 21, 22 listas de candidatos no es realmente lo óptimo, ¿no? Para una elección. Claro. A ver, pasemos a otro tema antes de darle paso ya a Gustavo Espinosa. Hoy día se trata por la ley de integridad, ya tendrán todos los asambleístas que debatir. Usted no está, pues Esteban, en esa comisión, pero es asambleísta y debe tener su opinión. La idea o la iniciativa es que los menores de edad que cometen delitos graves sean juzgados como adultos. ¿Está de acuerdo, Esteban? Estoy de acuerdo porque la realidad última ha sido nefasta en el sentido de que estas bandas buscan justamente este tipo de jóvenes, yo le diría entre los 14 y los 16 años, para que hagan de gatilleros y para que cometan ese tipo de delitos. Fue sugerido eso ayer en el Pleno, justamente para eso es el proceso legislativo. Hubo un debate bastante interesante. La EDC también tuvo muchas participaciones. Así que vamos a ver cómo lo incluye la comisión, bajo qué argumento lo incluye, pero creo que sin duda es un tema importante a tratar, especialmente por la realidad que se vive, que es el uso de niños y jóvenes como gatilleros para cometer este tipo de delitos, algo que se venía ya discutiendo desde algunas reformas en el COIP, pero que puede ser este el momento, ¿no? Vamos a ver cómo el proponente de eso en el Pleno lo incluye ya en el texto y la comisión lo procesa. ¿Cómo está, doctor Esteban Torres? ¿Qué tal? A favor de algunas reformas, la población incluso de exhibir los rostros de jueces que liberan de forma dudosa a criminales muy peligrosos y que incluso han sido capturados con las manos en la masa. Pero cómo también apoyar y balancear el tema para que ellos puedan despachar, desfogarlos o liberarlos de trabajo. Oiga, denuncia por el uso indebido de la profesión. Claro que está en el COIP, pero eso pasa a engrosar el pilo de expedientes que tienen los fiscales en su despacho, en lugar de dirigirlos a lo que nos aboca y preocupa actualmente, que es el combate al crimen organizado. Sí, las reformas van de lado y lado, ¿no? Por eso yo entiendo la indignación de policías militares, de funcionarios gubernamentales que lideran estos operativos al ver que se hacen todos los esfuerzos, se gastan todos los recursos y llega la puerta giratoria
de la justicia, en donde salen y entran como quieren estos delincuentes, a los cuales, como digo, no hay lógica en que le liberen, le den prisión domiciliaria a delincuentes que no cumplen ninguna de esas condiciones, ¿no? Por eso, nosotros también en la Comisión de Justicia hemos iniciado con las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Teníamos varias reformas en la Comisión de Justicia y se ha priorizado la reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, anterior incluso a la reforma que se tiene que hacer al COIP, en donde median casi 50 proyectos presentados por algunos asambleístas y hay que condensarlo. Pero en las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, esperamos justamente incrementar estos controles y sanciones contra fiscales corruptos, contra jueces corruptos y por supuesto también contra los abogados, porque aquí a veces los actores del sistema son los que se salen con la suya y en otros países, si hay abogados que cometen lo que muchos abogados ecuatorianos hacen, pierden su licencia para operar. Aquí tenemos que ser también rigurosos, porque hay abogados que abusan, ¿no es cierto?, del derecho. Hay abogados que dilatan las audiencias incumpliendo una serie de normas y también tienen que ser sancionados. Yo quisiera, como abogado además que soy y he sido en libre ejercicio, que se dignifique un poquito más la profesión, ¿no? Que se dignifique un poco más la profesión y que tenga un estándar un poco más alto que el que se tiene ahora. Así que en esa reforma estoy seguro de que vamos a escuchar también a la ciudadanía, a los propios actores del sistema de justicia y vamos a procesar cosas que se requieren adicionalmente a todos los esfuerzos que se hacen en otras leyes o por parte del gobierno. Bien, gracias al abogado Esteban Torres, presidente de la Comisión de Reforma Constitucional. Esteban, ha sido un gusto que haya estado aquí. Un abrazo. Gracias, Jimmy, las órdenes. Muy amable.